Antes de comenzar a hablar sobre los medidores de flujo sanguíneo ultrasónicos, me gustaría resaltar ciertos conceptos, entre ellos el flujo sanguíneo. Este es la cantidad de sangre que atraviesa cierta sección de un punto dado en un determinado tiempo y es expresado en mililitros por minuto o bien litros por minuto. Como se menciona en la diapositiva, es el parámetro más relevante de la función cardiovascular, ya que consiste esencialmente en aportar un flujo de sangre a los tejidos, permitiendo el transporte de nutrientes, mecanismos de control de la temperatura corporal, elementos celulares generalmente relacionados con las funciones inmunológicas, entre otros. La técnica a verse a lo largo de la presentación es de ultrasonido. Este hace posible que se produzcan imágenes para conocer todo tipo de parámetros relacionados con el flujo sanguíneo. Esta técnica es muy común ya que permite realizar estudios de manera no invasiva, o sea que no atraviesa el vaso sanguíneo. En términos generales, el flujómetro ultrasónico es un dispositivo electrónico de uso universal que consta de dos sondas. Una de ellas se excita por medio de un impulso de tensión, generando un impulso ultrasónico que se propaga a través del flujo a medir. Esta señal es recibida por la segunda sonda que lo transforma en una señal eléctrica. Del lado izquierdo se muestra un esquema donde se puede visualizar esto mencionado. Si bien, aunque nos estamos basando en medidores de flujo sanguíneo, cabe mencionar que estos medidores también se aplican en tuberías para medir cualquier tipo de flujo, desde agua potable hasta derivados de hidrocarburos. La importancia de estos medidores se basa en la resolución o prevención de ciertos problemas que podemos encontrar como tal en una cirugía, por ejemplo. Ya se hablará más adelante acerca de esto. Aquí en esta diapositiva se menciona que en ocasiones son utilizados sistemas de apoyo circulatorio mecánico, esto para la asistencia cardíaca o terapia de reemplazo mediante módulos de bombas, pero estos afectan el flujo sanguíneo e incluso el funcionamiento del mismo sistema. Y de aquí viene la importancia de los medidores, pues permiten llevar un control del flujo, como ya se mencionó anteriormente. Existen dos tipos de medidores ultrasónicos. Aquí en la diapositiva se muestran sus esquemas: los medidores de tiempo de tránsito del lado izquierdo y los medidores por efecto Doppler del lado derecho. Los medidores por tiempo de tránsito son una tecnología que utiliza la tecnología Doppler, pero no su principio como tal. En realidad, su principio fue descrito por Franklin con ayuda de colaboradores en 1962. Estos medidores toman como principio que el ultrasonido viajando contra la corriente sanguínea tomará más tiempo que el ultrasonido que viaja en el sentido de la misma corriente. Estos flujómetros, aun con mínimos flujos, son muy ajustados y tienen una alta estabilidad en la línea cero. Como se puede ver en el esquema del lado derecho, constan de dos transductores colocados uno en cada lado del flujo, y las ondas de sonido que viajan entre ellos tienen una inclinación de 45 grados con respecto a la dirección del flujo del líquido. El tiempo de tránsito de una onda ultrasónica viajando a través de un vaso es afectado por el movimiento del flujo en el vaso sanguíneo. Como se mencionó hace unos segundos, este medidor consiste en dos transductores ultrasónicos colocados de un lado del vaso. Y bueno, también opuesto a ellos se encuentra un reflector acústico colocado justo en medio. Una excitación eléctrica causará que uno de los transductores emita una onda ultrasónica plana, la cual va a intersectar el vaso en la dirección contraria al flujo y va a rebotar en el reflector para posteriormente ser recibida por el otro transductor. De esta manera se va a convertir en una señal eléctrica. Mediante esta señal, el flujómetro calculará el tiempo de tránsito de la onda ultrasónica en ir de un transductor al otro. Este consiste en la medición de dos tiempos. El primer tiempo se realiza cuando un haz ultrasónico viaja de transductor a transductor
en contra del flujo a medir, y el segundo tiempo es cuando el lazo ultrasónico viaja pero a favor del flujo. Una ventaja de estos medidores es que no dependen del diámetro o la forma del vaso sanguíneo. Su principio se basa en un dispersor en movimiento que ocasiona un cambio en la frecuencia contenida en el lance de ultrasonido. Este se encuentra inclinado por el efecto Doppler. Su funcionamiento consiste en colocar un pequeño cristal piezoeléctrico en el extremo de la pared del dispositivo. Este se va a encargar de recibir energía y transmitir una frecuencia de onda sobre la sangre. Una parte del sonido va a ser reflejada por los eritrocitos y, debido al efecto Doppler, tendrá una menor frecuencia al regresar al cristal. También, entre más grande sea el flujo, más rápido se alejan los eritrocitos, y una vez que se recibe esta frecuencia, se logra calcular el flujo sanguíneo. Comparado con el MFTT, el flujómetro ultrasónico Doppler suele tener un bajo rendimiento cuando se mide la cantidad de flujo, ya que es muy sensible al ruido y a la temperatura. Esto causa que su precisión se vea afectada y sea propenso a la estimación incorrecta de la fase Doppler, a la incidencia no uniforme de ondas de ultrasonido y a la atenuación debida al tipo de medio. Uno de los factores que también intervienen en que tenga tantos errores en la medición es el desconocimiento del ángulo que existe entre el transductor y el vaso. Realmente, considerando que de eso se ha tratado toda esta presentación, no resultará una sorpresa escuchar que su área de aplicación se concentra en la medicina. La medición de flujo por Doppler es utilizada para lograr la localización de vasos sanguíneos no visibles, para indicar la dirección del flujo y si este es de un origen venoso o arterial. También resulta útil para detectar la posición y el grado de una posible estenosis. Por otro lado, la medición de flujo por tiempo de tránsito cuantifica de forma precisa el volumen y el comportamiento del flujo que atraviesa un vaso. Gracias a este resultado, logramos obtener más información de interés. Estos métodos son utilizados en cirugías para la reducción de complicaciones en el paciente y para garantizar el éxito del proceso quirúrgico. Un buen ejemplo de esto es cuando se extrae un tumor. En este caso, los neurocirujanos deben reconstruir los canales de vascularización y son necesarias estas mediciones, o sea, las de flujo sanguíneo, en tiempo real para asegurarse de que el flujo sea el adecuado. El sistema de medición Doppler convencional consta de componentes como reflejantes, transductor, demodulador y la etapa de procesamiento y despliegue. En esta variante se introducen otros elementos con la finalidad de optimizar su tamaño, costo y procesamiento. En este diseño se permite operar con cerámicas piezoeléctricas de 4, 5, 8 y 10 MHz. Dentro de las modificaciones que se le han hecho al modelo convencional, incluyen dos cerámicas piezoeléctricas de excitación continua. Para detectar la señal Doppler utilizan demodulación encuadrada y proporcionan las señales de salida I y Q. Respecto a la optimización de espacio, se logra con una tablilla de circuito impreso de dimensiones de 1 por 9 centímetros, lo cual contiene integrados los circuitos oscilador-transmisor y detector de modulador. Por último, para la reducción de ruido y aumento de sensibilidad, se implementan cerámicas piezoeléctricas en forma de D con conexión a 1 centímetro del circuito. En esta propuesta de sistema se añade una punta detectora, el transductor y el demodulador, generando una señal Doppler de bajo ruido. También adapta la señal de acuerdo a los parámetros de diseño del módulo de amplificación y filtrado. Al observar y aprender más sobre los medidores de flujo ultrasónico, podemos claramente ver que es importante pulir nuestros conocimientos en otras áreas de la ciencia para lograr el desarrollo de tecnologías como estas. Se puede apreciar rápidamente cómo ha sido de gran beneficio la aplicación de la física para desarrollar dispositivos médicos como estos medidores, ya que nos brindan información de gran relevancia sobre el flujo sanguíneo sin ser tan invasivos para el cuerpo humano, lo cual resulta mucho más cómodo para los pacientes y facilita el diagnóstico temprano y más acertado, aparte de hacer más sencillos algunos procedimientos quirúrgicos. Los medidores de flujo ultrasónicos resultan de mucha utilidad para el área de medicina, pues como se mencionó anteriormente, estos sirven para llevar un control y asegurar la calidad del flujo sanguíneo normal, y así evitar cualquier tipo de intervención. Estos pueden ser medidores por tiempo de tránsito o por efecto Doppler. Ambos tienen la misma finalidad, que es proporcionar de manera no invasiva, mediante el uso de sensores, la cantidad de flujo que pasa en un determinado tiempo sobre un espacio. Tener al alcance esta tecnología ha generado confianza no solo en cirujanos o personal que lo implementa, sino también en los pacientes.